le bendiga. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Den un fuerte aplauso al Señor porque Él está presente en este día de ayuno, en este día de sacrificio. El Señor está aquí, hermano, para tocar nuestras vidas, para fortalecernos, para llenarnos con su santa presencia. Ya que, hermanos, estamos muy contentos a la expectativa de la fiesta que se acerca, como decía nuestra hermana Marilú. Hermanos, cuando llega la fiesta uno está contento, esperando, hermanos, que el Señor, hermanos, se glorifique, porque el Señor siempre trae regalos especiales. Usted sabe que en toda fiesta siempre hay regalos, ¿sí? La pregunta es, ¿usted estará listo, preparado, atento y dispuesto a recibir, no uno, tal vez dos, tres regalos o más tal vez que el Señor tenga para su vida? Bueno, dependerá de cada uno de nosotros. Por eso que acercándonos en la fiesta del Señor cada vez más trabajamos, porque escuche, el obrero es digno de su salario y Dios no es deudor de nadie. Todo aquel que trabaja, hermano, el Señor le va a pagar. Dios, hermano, paga y paga bien, ¿verdad? Diferentes bendiciones tiene el Señor, hermanos, en esta fiesta que se acerca. Por eso que trabajamos con gozo. Ayer estuvimos hasta las 9 de la noche aquí en la iglesia trabajando. Bien, el día de hoy vamos a continuar entonces, hermanos, con esta serie de estudios de lo que es teología bíblica. Hemos aperturado la serie El Predicador y su mensaje. Hoy vamos a grabar el tercer video para todos aquellos líderes que quieran, hermanos, tener el privilegio, la honra, el honor de poder, hermanos, predicar el mensaje de salvación. Recuerden que todos los cristianos son predicadores. Si usted no predica, usted no es cristiano, usted no va al cielo, porque todo cristiano es un predicador. Y predicar es hablar, hermano, de Dios. Puede usted hablar muchas cosas del Señor. Ahora, más a profundidad están ya los ministerios, que es el de maestro, el de pastor y el de evangelista, ¿no? Pero predicar, todos son predicadores. ¿Quién es un predicador? Aquel que habla de la Biblia, ese es un predicador. Por lo tanto, el mensaje no solamente para los líderes, los pastores evangelistas que nos están mirando. Dios bendiga la vida de todos los hermanos que están aquí, hermanos conectados ya a través de las redes sociales. Desde aquí, de la Iglesia Cristo El Salvador, San Pedro, Chimbote, Perú, les hace una cordial invitación para estos días 7, 8 y 9 de septiembre de este año 2023. La iglesia está cumpliendo 26 años por la misericordia de Dios. Bien, vamos rápidamente a la Escritura, vamos a gozarnos, a deleitarnos en la palabra del Señor. Vamos a comer el alimento espiritual. Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. Recuerde, este es el tercer video de esta serie, El Predicador y su mensaje. Amén. Han traído sus cuadernos, sus lapiceros, para que nadie se distraiga. Y vamos a aprender. Gálatas capítulo 1, verso 15 a 16. Se van poniendo en pie. Un saludo cordial a todos los hermanos en el mundo entero, los amigos también que todavía no han, hermanos, tomado la decisión más importante en su vida de aceptar a Cristo. Les damos un cordial saludo desde este púlpito. Amén. Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Palabra de Dios es esta. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Oramos. Amado Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, Dios amado, tú que estás presente en todo momento, en todo lugar. En esta hora nos humillamos, Señor Dios mío, tu pueblo y mi persona, para pedirte que seas tú quien nos ministre en esta mañana con tu palabra, Padre mío. Que seas tú, Padre bendito, hablándonos a través de tu Santo Espíritu, por medio de las Escrituras, Dios del cielo. Usa este barro, Padre mío, porque reconozco mi pequeñez.
reconozco mi dependencia absoluta en ti, Dios mío. Nada puedo hablar, nada puedo enseñar si tú no me hablas primero. Dios mío, háblanos en esta hora a todos los presentes, a todos los que están a través de las redes sociales y aún a los que nos van a ver todavía en los días que vienen, Padre mío, por los videos en el canal. Dios del cielo, seas tú, Señor Dios mío, bendiciéndonos en esta hora por medio de tu palabra. Reprendemos, Padre mío, y cancelamos todo poder del maligno, Padre mío, declaramos inoperante todo poder del diablo, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu en esta hora sea quien nos hable, Padre mío. Y mientras esta palabra es predicada, seas tú sanando, seas tú libertando, seas tú restaurando, seas tú consolando, seas tú bendiciendo y seas tú dando vida a todo aquel que lo necesita, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, y mantengamos la Biblia abierta. Día, hermanos, de enseñanza. Estamos aperturando, hermanos, recién lo que es teología, profundidades de la Biblia. Bien, vuelvo a recalcar y repito, todos los cristianos tienen que ser predicadores. Si el cristiano no predica, no habla a nadie, no comparte a nadie, no puede entrar al cielo. Tan sencillo como eso, y lo hemos demostrado en la Escritura. Y no es que tenga 5 años, 10 años, 20, 50 años en la iglesia. Si no le ha predicado a nadie, no puede entrar al cielo. El cristiano tiene que, hermano, presentarse en el tribunal de Cristo con frutos. Los frutos, las almas que usted le ha compartido, ¿no? E incluso de repente invitar a alguien a la iglesia, hermanos, y esta persona se convierte, es un fruto que se le tomará en cuenta. Y por eso los cristianos tienen que entender esto. No se trata de que podamos hacer muchas cosas. Una sola misión, un solo objetivo tenemos y un solo mandato de parte del Señor. El Señor no dijo, vayan y canten. ¿O sí dijo eso Jesús antes de subir al cielo? No dijo, vayan y construyan grandes iglesias. ¿O dijo eso? No. El Señor dijo, vayan y prediquen a todos. Mandamiento, ordenanza para todos. Lo que nos caracteriza de las diferentes religiones es que nosotros debemos siempre estar compartiendo el Evangelio. Vuelvo a repetir, ¿qué es predicar o qué es un predicador? Es aquel que habla de la Biblia. Un predicador de repente no puede tener los conocimientos de un evangelista o de un maestro o de un pastor, que tiene que tener un conocimiento más elevado, tiene que tener una consagración más, hermanos, estar en la presencia del Señor. Pero todo cristiano tiene que ser un predicador. Y puede de repente hablar, no puede de repente tener una estructura de un mensaje, pero al menos lo que se acuerda, lo que ha entendido, lo que ha aprendido, eso habla. Por eso que toda la iglesia tiene que estar siempre atenta a los mensajes para ser predicadores. Si usted no le predica a nadie, entonces usted no puede ser un predicador, usted no puede ser un creyente. Todos los profetas predicaban. Todos los apóstoles predicaban, el maestro predicó, Juan el Bautista predicó. Todo cristiano tiene que hablar las buenas nuevas de salvación. Entonces, recalco, hermana Evelyn, que es predicar, aquel que habla de la Biblia, ¿ok? Tal vez no puede tener una bonita hilación, pero al menos algo usted está compartiendo, las buenas nuevas de salvación, ¿ok? Ahora, un evangelista, su mensaje es más extenso, ¿no? Su mensaje es, más rápido, ¿no? El evangelista tiene los textos en la cabeza siempre y no para de hablar rápidamente, no le da tiempo, hermanos, al diablo de reaccionar para que, hermano, tome control de la mente o el corazón de las personas. El evangelista es, hermanos, tiene una unción que le caracteriza, algo que lo distingue a los demás, ¿no? Es rápidamente. El maestro, mayormente más paciencioso, se sienta, hermanos, paso a paso, pone ejemplos para hacernos entender. El pastor, con amor, con dedicación, apacienta y pastorea, alimenta, hermanos, a través de la palabra. Entonces son ministerios que el Señor nos da, pero todos empezamos por la predicación. A ver, haga pasar ahí los niños de la escuela dominical, a un hermano por ahí, están arriba ensayando los niños de la escuela dominical para el aniversario. Adelante, hermana, pase por adelante, llévelo con la hermana, los demás no se distraigan. Ya está una hermana ahí. Bien, entonces vamos a meditar en el texto que hemos leído. Aquí está hablando el apóstol Pablo, hermanos, escribe a los Gálatas y por ende a toda la iglesia en general.
Y Pablo habla de algo muy importante. Mire, hemos hablado, ya hemos grabado 2 videos, hemos hablado de cómo se llamado, cómo Dios llamó a Jeremías desde siendo un niño. Luego lo hemos visto también en Corintios, Primera de Corintios 1:17, y luego Primera de Corintios capítulo 2 también hemos estudiado en estos 2 videos anteriores. Hoy vamos a continuar. El apóstol Pablo dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, escuchen, el llamado es de parte de Dios. No estamos aquí nosotros porque nos haya invitado el pastor o nos haya invitado un hermano. Es Dios el que pone, hermanos, en el corazón de la persona traerlo. Dios nos ha destinado desde antes de la fundación del mundo, como ese Pablo ahí dice, que me apartó. Recuerden, todo aquel que es llamado es apartado. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero Dios nunca los ha llamado. Nunca han estado marcados desde el principio. Por eso que están un tiempo y luego vuelven atrás, se van al mundo, nunca más vuelven. ¿Por qué? Porque no, hermanos, nunca entendieron, hermanos, la misericordia tan grande que Dios tuvo. Porque cuando Dios llama a alguien, va a permanecer, pase lo que pase. Tal vez se pueda caer, tal vez pueda tropezar, tal vez va a resbalar, pero va a volver porque Dios lo llamó. Y dice que esto viene de parte de Dios. El llamado que cada uno de nosotros recibimos es de parte de Dios, que usa de repente a un pastor, un evangelista, un maestro, una hermana, a un niño tal vez, o a un inconverso, hasta un inconverso. Tal vez Dios puede usar, porque la Biblia dice que Dios usa hasta las piedras van a hablar. Si una asna habló, imagínense. ¿Se acuerdan, no? La asna que habló, ¿a quién le habló? A ver, hermana Marilu, ¿a quién le habló la asna? A ver, ayúdenme, hermana Juana. A Balaam. ¿Y quién era Balaam? Era un profeta. Pero a veces los profetas también se ensoberbecen, se enorgullecen. ¿Se dan cuenta? Y Dios a veces usa hasta los animales, hermanos, para hablar. Porque a veces el corazón del ser humano se vuelve duro, ¿verdad? Entonces, entendamos que el llamado que Dios hace a la persona, cuando Dios lo llama, siempre va a permanecer. Por eso que la Biblia dice: lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se termina, se corta. ¿Ok? Entonces la pregunta es: ¿cómo yo sé que usted es de Dios o no es de Dios? Cuando usted, a pesar de sus problemas, a pesar de sus dificultades, a pesar de su escasez, a pesar de los obstáculos, de los ataques del mundo, del diablo y de su propia carne, usted va a permanecer, va a continuar. Aunque arrastrándose, usted continúa y usted demostrará que Dios no se equivocó al llamarlo. Porque la Biblia dice, Jesús, San Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo reconozco que alguien es de Dios o es de Dios? Cuando lleva fruto. No es porque haga cosas, no es porque dé su diezmo, no es porque tenga un cargo en la iglesia, es porque lleva frutos. A los cristianos no se conocen porque hacen milagros, se les conoce por sus frutos. Por los frutos os conoceréis, dice la Escritura. Y esto sucede cuando Dios nos llama. Y el apóstol Pablo aquí nos está enseñando a todos nosotros. Dice que a Dios le agradó llamarnos, aún desde el vientre de nuestra madre nos apartó. Otra característica de los que son llamados por Dios: se apartan. ¿De qué? Del mundo. Se apartan de los amigos. Que los amigos, una vez me dijeron: hermano, ¿tiene amigos? No, usted puede tener muchos amigos. Y usted con sus amigos tiene que orar, compartir y predicar el evangelio. Pero si un amigo te lleva a hacer cosas malas, ese no es tu amigo, te alejas. Obedeces a Dios o no obedeces. Pero hay gente que no quiere, le cuesta dejar sus amistades. No, le cuesta dejar incluso. La Biblia dice: el que no deja padre ni madre, hasta tu familia, por causa de mí, no es digno de mí. Y muchos no han alcanzado todavía, no han entendido eso, no han entendido el llamado, el privilegio del llamado que Dios nos ha hecho. Y todavía ponemos, hermanos, excusas, pretextos: no estoy en el ayuno por esto, por aquello, y muchas cosas. Este es un compromiso que hemos hecho nosotros con Dios el día de hoy.
es un compromiso. Debería estar toda la iglesia aquí, todos, porque todos hermanos nos hemos comprometido con Dios. Es un día sagrado, apartado para Dios, que tenemos muchas cosas que hacer, sí, pero primero es Dios. Y cuando el cristiano entienda eso, entonces Dios te va a honrar, porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra. La gente espera que Dios le bendiga, que Dios le escuche, pero si nosotros mismos no queremos escuchar a Dios y obedecerlo, ¿qué podemos demandar? Usted no puede recibir algo que usted no es capaz de dar. Para que usted reciba algo, hermano, usted primero tiene que dar. Y no estamos hablando de dinero. A Dios usted le puede dar. ¿Qué dinero usted le va a dar a Dios? Si Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces Dios es el dueño del universo entero, ¿qué usted le va a dar? Solamente podemos entregarle lágrimas, sudor, sufrimiento y nuestra pasión por Él. Y nuestra, hermanos, obediencia hacia Él. Son unas cosas que nosotros podemos entregar a Dios, otras cosas no podemos entrar. Porque mucha gente a veces nos pregunta, pero ¿qué hace tanto, pierde tanto tiempo ahí en la iglesia trabajando? Ellos no entienden que, hermano, todas las cosas que en el mundo, los jefes son injustos, las personas son injustas y nos pagan lo que ellos quieren o nos dan de repente cosas pequeñas. Pero Dios paga y paga bien. Dios, hermanos, es infinito en su gracia. Por eso que trabajar en la obra de Dios es un deleite, es una maravilla. Lamentablemente muchos cristianos se cansan y luego cuando están trabajando empiezan bien y luego se empiezan a torcer, empiezan a decir, pero yo siempre hago esto, yo siempre hago esto, y los demás que jamás usted recibirá una bendición cuando usted se queja, porque a Dios se sirve por voluntad. Se sirve por amor, no se sirve, hermano, quejándose, porque a Dios usted no le puede entregar lo que Caín le entregó, las obras. A Dios se entrega lo mejor de lo mejor, y muchos cristianos tienen que entender estas cosas. Cuando usted va a trabajar a Dios, hágalo por amor, no esperando recibir algo a cambio. Dios sabe, hermano, quién trabaja y quién no trabaja. Amén o no amén. Entonces, ¿qué es un cristiano? ¿Quién es un llamado? Aquel que está apartado. Cuando Dios lo llama y entiende el llamado, se aparta, se aísla, ¿ok? Se aísla de todo aquello que le vaya a hacer, hermanos, o hacer herir el corazón de Dios. Porque cada vez que le fallamos, cada vez que pecamos, herimos el corazón del Padre, porque le fallamos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Somos llamados por su gracia, no porque tengamos hermanos, un excelente cerebro, no porque seamos inteligentes, no porque tengamos dinero. Dios nos ha llamado por su gracia. Hay mucha gente que dice, Dios me ha llamado y se enorgullece. Soy diferente a los demás. Dios ha visto las buenas cualidades que hay en mí. Mentira. El ser humano no tiene nada de bueno. Somos seres perversos que a veces hacemos cosas buenas. Somos seres corrompidos, nacemos en pecado. Nuestro destino es el infierno. Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, por su amor, le plació a Él llamarnos. Así que no se crea la divina Coca-Cola del desierto. Los predicadores, sobre todo, porque hay gente que piensa que es mejor que los demás, hermano, que es más grande que los demás. El único grande en la iglesia es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Mucha gente dice, pero ¿por qué le llamó a él y no a mí? Mucha gente a veces no entiende y empieza la envidia, el celo. ¿Por qué lo dio a él? ¿Por qué le dio ese don? ¿Por qué le dio ese ministerio? Es por su gracia. La gente que entienda la gracia, muy pocos predicadores saben explicar lo que es gracia. Es un regalo no merecido. No merecíamos el regalo que Dios nos ha entregado. Eso es gracia. No lo merecíamos. No hemos hecho nada para ganarlo, hermanos, el favor de Dios. Pero por su amor, Él nos lo entregó. No mereciéndolo, nos lo entregó. Y hay de aquel al que el Señor le haya entregado algo y no lo haga producir. En otras palabras, hay de aquel que tenga talento y lo entierre. Porque así hay mucha gente dentro de las iglesias que tienen llamado
que tienen talento, que tienen dones y que tienen ministerio, y están enterrados por cobardes, por temerosos, porque prefieren todavía, hermanos, obedecer a los hombres que a Dios. El que entiende esto va a poder crecer. Dios nos ha llamado por su gracia. Y el apóstol Pablo dice algo más todavía profundo en el verso 16, ahí donde estamos leyendo. Dice: revelar a su Hijo en mí. Otra de las partes de lo que tiene que ser un cristiano, aquel que ha sido llamado, que en nosotros se tiene que revelar el Hijo de Dios. En otras palabras, la gente tiene que ver en nosotros a Jesucristo. Pero muchas veces ven en nosotros que la vecina peleona, gruñona que reniega. Había una hermanita que era evangélica años, diácona en una iglesia, y cuando jugaban fútbol, la pelota caía a los niños de ahí, le metía aguja a todas las pelotas. Imagínense, qué tal cristiano, ¿no? Y era diácono en la iglesia. Aquí así hay mucha gente que no sabe tener amor y paciencia. El cristiano tiene que tener más amor todavía por los perdidos, sobre todo por los niños. La gente, los niños no los respetan, no los valoran, no los aprecian, los menosprecian. Y eso es terrible. He estado en tantos aniversarios, yo voy a predicar diferentes aniversarios. Por este aniversario hemos perdido, hermano, 2 campañas. Para esta fecha de aniversario también hemos perdido también otra confraternidad. Hemos tenido que cancelar compromisos. Y en los compromisos que teníamos a veces, las mismas hermanas, hermanos, menospreciaban a los niños, dale los huesos, las sobras, pequeñitos. Eso está mal. Eso es gente que no ha entendido, hermano. Todos somos iguales. Además, Jesús, hermano, aprecia a los niños. Y los cristianos de este tiempo, hermano, lo menosprecian, lo desvaloran. Al último, si sobra, primero los pastores que coman. ¿Quién dijo eso? Los siervos son al último. Son los últimos que comen. Todo tiene que ser por igual. Porque el siervo, su misma palabra dice siervo. ¿Qué hace un siervo? Sirve. Aquel que no sirve, hermano, sirve, es llamado para servir, no sirve para vivir. Repito, aquel que no, hermano, sirve, no sirve para vivir. Así de sencillo. Usted tiene que entender, todos nosotros empezamos como siervos y tenemos que servir. ¿No? Hay gente que le gusta que le sirva. Jesucristo dijo: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Jesucristo dijo, y los cristianos de este tiempo quieren que le sirvan. No, el cristiano tiene que estar atento a atender. Hoy en este aniversario espero que todos sirvan, no que estemos sentaditos ahí esperando que nos sirvan. Espero que todos trabajemos, ¿no? Que nadie esté detrás de ustedes diciéndole haga esto, aquello. El siervo está atento. Cualquier cosa pasa, sirve, atento, porque somos llamados, ¿ok? A su nombre, no me mire asustado, hermano, le cambió el rostro. Vamos a seguir haciéndole cambiar su rostro, y a los que nos están mirando a través del canal tienen que entender esto. Dice que nosotros tenemos que revelar a Jesucristo en nosotros, que la gente vea a Cristo en nosotros. ¿Ok? Porque si no, ¿para qué nos llamamos cristianos? Somos distintos. La gente tiene que respetarte. Tiene que ser, hermano, ni el mundo, ni el diablo, ni nada, nadie tiene por qué señalar. Pero a muchos cristianos los señala todo el mundo y con las 2 manos. Todos los dedos señalan. Porque hemos dado cabida a muchas cosas. El cristiano, hermanos, tiene que ser respetado, porque Cristo merece todo respeto. Y la gente tiene que ver, hermanos, a Cristo en nosotros. La gente muchas veces respeta a aquellos hermanos que no han sabido, hermanos, ganarse el respeto. Y empieza por eso. El cristiano tiene que, hermano, tener esa gracia dentro de nosotros, que es el respeto, que es un siervo de Dios, que es una sierva de Dios. Yo no le puedo faltar respeto, tiene que honrarte Dios. Y por eso nosotros tenemos que entender eso, para que nosotros no caigamos en los brazos del diablo. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Amén. Bien, sigue diciendo el apóstol Pablo, dice: ¿para qué le llamó? Dice ahí: para que yo predicase
entre los gentiles. Todo aquel que ha sido llamado tiene que predicar. ¿Para qué Dios le llamó? Para que usted predique. Que el Señor nos concede el tocar teclado, el cantar, el trabajar, el donde servir. Todas esas cosas tienen que llevarte a tu predicar. Todos tenemos que predicar, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, a la gente, hermanos, sin conversa, a todo el mundo. Usted tiene que hablar, compartir. Así como el apóstol Pablo, mire la tareita que le dieron al apóstol Pablo, de predicar a los gentiles. Hermano Humberto, ¿quiénes son los gentiles? El pueblo que no conoció a Dios. O sea, todo el mundo no conoció a Dios. Los apóstoles, los 11 apóstoles predicaron solamente a Israel. Pablo fue el único apóstol que predicó a todo el mundo. Por eso que Pablo es el apóstol del mundo entero, menos de Israel. Israel tenía los 11 apóstoles que le predicaban. Pedro estaba, hermanos, para predicar a los de la circuncisión, Pablo a los de la incircuncisión. Imagínense, predicar a todo el mundo. Por eso que Pablo, David, ¿qué hacía? Viajaba, ¿sí? Viajaba 3 meses, 6 meses, hasta naufragaba. En ese tiempo no había movilidad, no había avión. Imagínense el viaje. Y Pablo, ¿qué usted cree que se iba en el barco? No se iba tranquilo, echado en un barco. ¿A quién se ganó? Hermano José, en un barco Pablo estuvo predicando y se ganó a quién. A ver, ¿quién me ayuda? En uno de sus viajes que Pablo iba en la barca, le predicó a alguien. A ver, el que lo dice, Tomando Humberto tiene preparado ya el tesorero un pollo entero para que vaya y comparta con su familia. Ahí está, doy la autorización, de caja se va a sacar. Listo. A ver, ¿a quién se ganó Pablo en la barca? Sea quien sea, el líder, quien sea. Tiene que conocerte de la Biblia, por favor. ¿Nadie? Se perdieron. Me llevaré yo el pollo, hermano, no que podemos hacer. A un médico, Lucas, Lucas fue discípulo de Pablo. Pablo le predicó y le contó a Lucas, y Lucas luego escribe. Lucas es un converso. Pablo se lo gana a Lucas en una embarcación, un viaje, porque él iba predicando. Imagínense, un viajecito, una persona que escribió un libro en la Biblia. Lucas era un médico, era estudioso, no era un ignorante. A Lucas no le ibas a pasear. Lucas, por eso que Lucas empieza a indagar, ¿no? Y luego Lucas escribe a Teófilo, en el libro de los Hechos: oh, excelentísimo Teófilo, te voy a decir las cosas que se me han enseñado. ¿Ven? ¿Qué es lo bonito de conocer la Biblia? Pablo predicaba siempre, no perdía el tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que aquel, dice la Biblia, a ver, hermano David, si puede buscarme el texto: aquel que haga volver a un inconverso de su error, cubrirá multitud de pecados. Pablo sabía que cada alma que tú ganes, tú, como a pesar de ser apóstol o profeta, somos humanos y pecamos y fallamos, pero cada vez que tú ganas un alma, esa falta, ese pecado que tú cometes, el Señor tiene, es como si fuese una compensación. No sé si usted me está entendiendo. Dios, por su gracia, por el trabajo, es un pago. Entonces, la Biblia menciona 2 textos en esto: el que haga volver a un pecador de su error, cubrirá multitud de pecados. Y el que gane almas, dice la Biblia, el que gana almas es sabio. ¿Me entiendes? O sea, ¿te das cuenta el privilegio de predicar? Porque como humanos, a pesar de ser predicadores, cometemos errores y pecamos. Y en ese pecado el diablo nos puede matar. Pero como yo he ganado un alma, el Señor tiene misericordia y su gracia cae sobre mí y me guarda. No me libre, sino que me guarda para que yo me vuelva a Él. ¿Me entiende? No sé si usted me entendió, o vuelvo a explicar. A ver, Pablo entendió el privilegio y el poder y la gran ganancia que es el predicar. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas, la Biblia dice que el que gana almas es sabio, te hace más sabio, Dios te concede más sabiduría. Y la Biblia dice que el que haga volver a uno, hermanos, a un pecador de su pecado, cubrirá multitud de pecados. O sea, los pecados que tú cometas, por esa alma que tú has ganado, Dios te va a extender misericordia para que tú te arrepientas y el diablo no te mate en pecado y te vayas al infierno. Y así de sencillo.
Amén o amén. ¿Me entendió? Entonces, imagínense, más que ganar 1000 soles, más que sacarse la tinca, es que tú ganes su alma. ¿Lo entiendes? Que el diablo quiere matar a alguien de repente de tus hijos, ¿ok? Pero como tú has ganado un alma, su vida por su vida. El diablo trama algo para matar, pero tú estás descuidado, no has orado, no lo has protegido, el diablo lo va a matar. Pero como tú ganaste su alma, su gracia guarda a tu familiar. ¿Lo entienden? O sea, ¿se dan cuenta el privilegio? O sea, el beneficio que es que tú compartas la palabra. Pero los cristianos no quieren compartir nada de eso. Son mudos, hoy se han vuelto cristianos mudos, no le hablan a nadie. No, que se molesta mi mamá, que se moleste tu mamá, que se moleste a mi familia, que se moleste. Es preferible, hermanos, dice la Biblia, obedecer la voz de Dios que la de los hombres. Se molestarán un momento y volverán a tener trabajo a que vuelvan. Usted tiene que decir, hermanos, es más, si usted ama a sus familiares, usted le va a decir las cosas como son. Hay muchos cristianos que, hermanos, ¿qué palabra les puedo decir? Apañan los errores y los pecados de sus familiares. Eso, hermanos, un día Dios los llamará a cuenta. Porque tú, sabiendo lo que es correcto, lo que es justo, no lo haces y lo apañas, Dios te va a llamar a cuenta. Porque la Biblia dice, Ezequiel capítulo 28, si yo dijera al impío que morirá por sus pecados, y la Biblia dice esto, el impío morirá por sus pecados, pero su sangre yo voy a demandar de tu mano. Él va a ir al infierno y tú irás tras de él. Así está escrito. Amén o no amén. A su nombre, a su nombre. Lo veo asustado. Hermano, está con sueño ya. Recién estamos en la introducción, hermano. Sí. Ahí está, Santiago 5:20 y 1 de Pedro 4. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Para los que lo están mirando a través del canal de televisión, todo, hermano, porque todo está en la Biblia. La Biblia es la que habla de todo eso. Por eso, usted predique, se moleste, usted sea justo, siempre haga las cosas correctas. Porque si no, imagínense, nos podemos escapar del Señor, pero de Dios nadie se va a escapar. Todo, escuche bien, para la información de todos los amigos que nos están viendo en las redes sociales, no existe privacidad, no existe vida privada. Todos nosotros estamos siendo filmados, estamos siendo grabados con una cámara mejor que 4K, que 8K. Todo está siendo grabado. Todo, absolutamente, lo que tú hagas en secreto, todo está siendo grabado, todo. Y en aquel día, por pantalla gigante, aparecerá y todo el mundo verá la inmundicia de nuestro pecado. Y será una vergüenza. En aquel día, ese juicio, usted sabe que el juicio del gran trono blanco, hermano David, va a durar mucho tiempo. Algunos teólogos dicen que miles de años va a durar ese juicio. Porque desde Caín, desde el primer hombre muerto, hasta el día que el último muerto, todos saldrán del infierno y cada uno de ellos se les demostrará por qué va a ir al lago de fuego. Imagínense. Y ahí verá a tu familiar que no quisiste que mire, tu padre, tu madre, tu pecado, todo lo verá. Y será terrible ese día. Será terrible. Por eso que cada día tenemos que estar en la iglesia pidiendo a Dios misericordia, que quite nuestro pecado, que lo eche al fondo del mar y que nunca más se acuerde de él, para que ni el diablo, ni el mundo, ni nadie tenga algo de qué señalarnos o de qué acusarnos. Amén. Amén. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Miren, el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 16, donde estamos lecturando, dice: no consulté enseguida con carne y sangre. Esto es en cuanto a lo que es el llamado. Adelante, hermana hija Belén, que están arriba, la escuela dominical está arriba. Por ahí ayuden los diáconos. A ver, hay un problema que he visto en este último tiempo. Lamentablemente hay mucha gente que está en el Evangelio
y es ignorante a veces, hermano, de la Biblia. La gente consulta a los hombres en vez de consultar a Dios. Por ahí había hermanos, y he conocido diferente gente que va y busca profetas. Cuando quiere saber algo, va y busca profetas. Dice que profeta. Pero usted sabe que los profetas no existen ya, ¿no? El último profeta fue Juan. ¿Ok? ¿Quién es un profeta? Aquel que da una profecía, aquel que predica. Una cosa es el ministerio del profeta y otra cosa es el don de profecía. Son cosas distintas. Cuando Pablo ya recibió esta revelación, Pablo se encerró con Dios. Dice ahí: yo no consulté a carne ni sangre. El problema es que mucha gente va y consulta a hombres que supuestamente tienen la unción de Dios por los milagros y las señales, pero usted no sabe qué hay dentro de él. El diablo se viste como ángel de luz, y ese es el problema de mucha gente que se deja de engañar. Cuando Dios tiene algo con usted, usted va y consulte a Dios, entre usted en ayuno. Usted sabe que cuando Pablo le llamaron, hermano David, cuando Pablo le llamó, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo cuando Jesucristo lo llamó? A ver, ¿quién me lo dice? Medio pollo. Cuando Jesucristo le llamó a Pablo, ¿qué fue lo primero que Pablo hizo? Fuerte, fuerte, fuerte. Oró. ¿Qué más? ¿Ayunó? ¿Ayunó? ¿Quién dijo ayunó? A ver, ¿cuántos días ayunó en la filera? Ahí está. Oró y ayunó 3 días. 3 días. Lo primero que hizo, ayunó. Los cristianos no quieren ayunar ni un día ahora. Y dice que son llamados. Pablo ayunó 3 días. No comió ni bebió. Un ayuno seco. 72 horas sin comer ni beber. Imagínense. Porque Pablo entendió el llamado. ¿Me entiendes? O sea, cuando Dios te llama, tú tienes que consultar a Dios. Cuando Dios tiene algo contigo, tú ve a Dios, enciérrate con Dios, derrama tu lágrima, tu alma delante de la presencia de Dios, entra en oración, entra en ayuno, haz vigilia, hasta que Dios hable. Así como Jacob: no te voy a dejar ir hasta que tú no me bendigas. Usted le dice: yo no te dejo, no quito el ayuno hasta que tú no me hables, hasta que tú no me digas. Pero hay mucha gente que no le escuchan a los hombres. Por eso usted ve hombres ungiendo hombres. Imagínense. ¿Quién ha dicho eso? ¿Usted ha visto cómo cambian pastores, cambian directivos a doquier? Tenemos problemas hasta en la asociación, que están quitando a los pastores. Los hombres queriendo poner a gente que Dios tiene que poner. ¿Por qué? Por ignorancia, por desconocimiento de la palabra. Y un día van a tener que dar cuenta a Dios, porque han ido en contra de su palabra, han pisoteado su palabra. Prefieren escuchar mandamientos de hombres que mandamientos de Dios. Pablo aquí dice claramente: cuando Dios lo llamó, él no consultó a hombres, él solamente fue a Dios. Igual cuando Dios llamó a Moisés, ¿acaso Moisés fue a consultar? No. Moisés y Dios. Cuando Dios tiene algo contigo, tú con Dios. Que haya una profecía, que por ahí alguien dio una visión. No, tú y Dios. Dios tiene que darme a mí. ¿Lo entiendes? ¿Quién te quita que te hayan dado una profecía y no haya sido Dios? Te vas a meter en un problema, pero si Dios te habla, ahora, para saber y distinguir la voz de Dios y la voz del diablo, ahí también tú tienes que estar preparado. Conocer la Biblia, para que tú aprendas a distinguir cuando Dios habla y cuando el diablo habla, porque el diablo también habla. Por eso que el cristiano tiene que conocer bien la Escritura. Entonces, vamos entendiendo: todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que quiere ministerio, los que se están preparando para evangelistas, maestros, pastores, los que quieren predicar, y todos tienen que querer predicar, porque ya les enseñé que todo cristiano tiene que ser un predicador. Tal vez no evangelista, tal vez no pastor, tal vez no maestro, pero sí un predicador. Y aquí la iglesia se va a meter en un problema, porque la iglesia tiene que entender que tiene que convertirse en un predicador o en una predicadora. La primera mujer que predicó, ¿quién fue? La primera mujer que predicó, ¿quién fue? La samaritana. Una mujer adúltera, ¿no? 5 maridos había tenido.
Pero cuando Dios lo llamó, se convirtió en la primera evangelista. Trajo a todo el pueblo, los trajo, dice la Biblia. Fue, anunció, predicó lo que le había pasado y los trajo a Jesús. Nosotros, ¿a quién hemos traído? ¿A quién hemos traído los pies del Señor? ¿Puede contar con sus manos? Una interrogante que siempre tiene que estar aquí y allí. ¿Dónde están mis almas? ¿Dónde están mis frutos? ¿Por qué cree que el Señor todavía no aparece si todas las profecías están cumplidas? Hay mucha gente que no está cuenta. No se ha ganado ni un alma. A nadie lo ha predicado. Isaías dice: nadie se presentará con las manos vacías delante de él. Señor, en el tribunal de Cristo, ¿qué le vamos a presentar? Señor, en tu nombre hice milagro. Señor, en tu nombre hice esto y aquello. Y Jesús dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad si yo estaba en la iglesia? Porque mi palabra decía que tú tenías que ganar almas y tú no lo hiciste. Era mi mandamiento, era mi voluntad, era mi ordenanza. No es si tú querías, yo te lo estaba mandando. Yo morí por las almas y tú menospreciaste mi llamado, menospreciaste mi sangre, mi sacrificio en la cruz, y así lo va a encarar el Señor aquel día. Nada has traído, apartados de mí, hacedor de maldad. Amigo, ¿por qué estás aquí? No estás vestido de bodas, atando y echando fuera. Será una vergüenza aquel día. Así que preocupémonos. Tenemos que convertirnos en predicadores, y si Dios nos usa más, alcanzaremos el orden, ¿no? ¿Cuál es el orden? Hay un orden, hay 5 ministerios, hay un orden. ¿Cuál es el primero? El más alto. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el más alto de los 5 ministerios? A ver, David, Efesios capítulo 6, me parece, donde Dios llama. Efesios capítulo 6, capítulo 4. A ver, Efesios capítulo 4, verso 12 en adelante. Es el 12 de abril, el 11. Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Qué dice? Y él mismo, ¿quién? Dios. Aquí no es que yo te ungo como pastor, yo te ungo como apóstol. ¿Quién ha dicho? Es Dios. Los ministerios son dados por Dios. Dice, y él mismo. Por eso que, a ver, presten atención. No sé por qué no estamos saliendo, tal vez ahí no es el tema, pero alguien a través de las redes sociales que nos está mirando. El Espíritu nos señala que vayamos por aquí, así que vamos por ahí. A ver, Jesús, ¿a cuántos apóstoles llamó? 12. Uno lo traicionó. ¿Quién fue? Y murió por su pecado. ¿Ok? Hoy hay predicadores famosos que dicen que Judas tuvo temor de Dios, que Judas entregó el dinero, Judas se arrepintió. Qué bonito, lo aplaude y la gente llora, todavía bota sus lágrimas, llorando por Judas. Imagínense, predicador y la gente le aplauda a los que si la Biblia dice, maldito, ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Judas fue condenado, fue aborrecido, y la gente hoy, que los predicadores, hermanos, usados por el diablo, lo maquillan, ¿no? Por el dinero, juegan con las emociones de la gente. Fácil es hacer llorar a la gente, hablar unas cuantas palabras y hacer llorar, pero el alma es la que llora, pero no tocan el espíritu está muerto dentro, ¿me entiendes? No todo aquel que te hace llorar es que es de Dios. Uno tiene que distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dios no habla al alma, Dios no habla de las emociones, Dios habla del espíritu. Y cuando Dios te habla del espíritu, tú te quebrantas, te derrites, te desnudas delante de Él. Ya no hay nada, hermano, que puedas ocultar delante de Él. Ahora, ¿qué pasó? Judas lo traicionó, ¿ok? ¿Qué hicieron los apóstoles? Cuando faltaba Judas, ¿qué pasó? Ellos dijeron, uno nos falta, ¿no? Vamos a coger. Y llamaron, ¿no? Y reunieron, toda la iglesia se reunió.
Y escogieron, había dos seleccionados. ¿Quién fuera? Uno de ellos era Matías, y el otro, ¿quién fue? Dos escogieron, y de los dos oraron, oraron y escogieron a Matías. Los apóstoles lo escogieron, como si a ellos se les hubiese dicho que ellos podían escoger. Eran, no, soy apóstol. Y el llamado, el ministerio es algo dado por Dios. No es el pastor, no es el apóstol que va a escoger. Se equivocaron, ellos lo escogieron, pero Dios no lo escogió. Dios lo escogió a Pablo y lo llamó a Pablo. Ustedes tienen ahí el libro de Matías. ¿Hay? No hay. Pablo, ¿cuántas cartas escribió? ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Ay, iglesia, estamos grabando en vivo, me vas a quedar mal. Imagínense. 13 cartas más una. ¿Qué? Porque el libro de Hebreos fue escrito por Pablo. Aparentemente indica eso. No, que Pablo escribió el libro también de Hebreos. ¿Y Matías cuántas escribió? ¿Se da cuenta? Pablo fue el apóstol dedicado a los gentiles. ¿Por qué? Porque el llamado dice que lo hace Dios. Y Él mismo, Dios mismo, es el que escoge, constituye a los ministerios. Los ministerios es el rango más alto dado por Dios. Ministerios, dones, talentos. Repito, ministerio, dones, talentos. En los ministerios hay cinco ministerios. ¿Cuáles son? ¿Qué dice ahí? Apóstol, es el más alto. Luego vienen los profetas. Alguien me preguntó, pero ¿por qué los apóstoles son más que los profetas? Si los profetas fueron primeros, ¿o no? Los profetas tuvieron el Antiguo Testamento. Claro, fueron el Antiguo Testamento. Pero a Dios mismo le plació poner por encima de los profetas a los apóstoles. Porque fueron los apóstoles los que empezaron a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que había oportunidad para el ser humano. Mayormente los profetas hablaban de corrección, ¿no? De juicio, pero a los apóstoles se les encargó el ministerio de la salvación. Apóstoles primero. Luego que vienen los profetas. Luego que vienen, algunos dijeron los pastores. No. El evangelista es el tercer rango. ¿Pero por qué? Y mucha gente, todo el mundo, hoy hay un montón de evangelistas, ¿no? Un montón de gente que es evangelista. Mire, un evangelista tiene un llamado especial. El evangelista tiene que estar apartado para con Dios, porque el evangelista tiene que mostrar y manifestar señales, prodigios y maravillas, respaldando la palabra que él predica. El evangelista tiene que ser un buen maestro primero, porque tú no puedes ser evangelista lo que dicen que son evangelistas, con todo el respeto, y no menciono nombres, con todo el respeto que todos los hermanos se merecen, pero con la autoridad que el Señor nos ha entregado y el conocimiento de la Biblia, para que todos nosotros andemos de acuerdo a la palabra del Señor, y aquel que es maduro va a recibir la enseñanza. Usted tiene que entender, para que usted sea un buen evangelista, tiene que ser primero un buen maestro, porque si no, ¿de qué vas a evangelizar? ¿Qué vas a enseñar? Tú tienes que conocer bien la Biblia para poder escalar a evangelista. Y tú tienes que estar consagrado, vivir una vida de oración, vivir una vida de ayuno. ¿Cómo andaban los profetas? ¿Cómo andaban ellos? Apartados en el desierto. Ayunaban días. Elías, ¿cuántos días ayunó? 40 días para que Dios le dé una palabra. Iban y predicaban. El evangelista tiene que vivir siempre, hermanos, orando. El evangelista, hermanos, a veces los evangelistas no tienen familia, porque tienen que estar de aquí para allá. No tienen tiempo para la familia. El evangelista tiene que entender eso. El evangelista no puede estar, hermanos, en cuatro paredes. El campo del evangelista es la calle, afuera. Él vive afuera, ganando almas. Hay gente que dice que es evangelista y no ha ganado ni 1000 almas. ¿Qué evangelista es? Pedro predicó, se convirtieron 5000. Volvió a predicar, se convirtieron 4000. Y la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer. El evangelista gana alma. Una cosa es que sea predicador, otra cosa es evangelista. El evangelista gana alma. ¿Por qué? Porque cuando predica, la unción está sobre él y penetra.
llega hasta tu espíritu, no solamente se queda en tu alma, en tu emoción, y la gente se convierte. ¿Entiendes? Luego está aquí más. Nosotros vamos a dar paciencia, ministerio por ministerio vamos a estudiar. Luego viene ¿quién? Los pastores. ¿Ok? Los pastores. ¿Para qué? El pastor apacienta y pastorea. Son dos términos. Todos los que quieren tienen llamado. Tiene que apacentar y pastorear. Y hemos definido cada uno de esos términos en las clases anteriores. Son distintos los términos. Aparentan ser iguales, pero no es lo mismo. ¿Ok? Esa es la función del pastor. Apacentar y pastorear. Pero hay gente que quiere que los pastores lo hagan todo, ¿no? Que los pastores vayan, que los pastores hagan esto. Los pastores están para eso. El pastor apacienta y pastorea. Es su trabajo. Pero lamentablemente, ¿por qué creen que hay muchos pastores que se han suicidado? ¿Usted sabe? Hay 1000 pastores en el año que ha pasado, 1000 pastores se han quitado la vida. Nadie sabe eso, ¿no? No entiende la carga que lleva un pastor. Y no lo digo porque yo sea pastora, y no porque estamos viendo las cosas que están pasando. El pastor, su función, pastorea y apacienta. Luego viene el primero, que es el maestro. Uno empieza como maestro. El maestro tiene que tener metodología para enseñar, para hacer llegar, para captar la atención del público. Cualquiera no es maestro. Uno empieza como maestro. Empieza conociendo la Biblia, leyendo día y noche, leyendo. El Espíritu Santo te abre tu entendimiento y te hace entender y pasas a ser maestro. Dios te llama como maestro para que tú enseñes. Primero el maestro enseña aquí en la iglesia. Se empieza en la iglesia enseñando. Y luego Dios abre el campo, lo saca afuera. Porque el evangelista tiene que tener esa unción, ¿no? Yo recordaba, a mí me impactó, una vez pasada estaba viendo, cuando yo recién me convertí, un evangelista que estaba predicando, ¿no? Y la gente en Egipto, en Haití me parece que fue, y vino un satanista con un cuchillo en la mano, venció a los hermanos diáconos que estaban, pasó, y le iba a dar por la espalda al evangelista. El evangelista volteó y dijo solamente, te amo. Y el hombre salió volando, nadie lo tocó, salió volando para atrás, desmayado. Porque el evangelio tiene que caracterizar la unción, tiene que cubrirlo. Por eso que está más arriba. ¿Me entienden? A su nombre. ¿Qué pasa? A su nombre. ¿Ven? O sea, ahora, hoy todo el mundo es evangelista. No han entendido. Pero es para entender. El llamado que Dios da es, hermano, el privilegio más grande que nosotros tenemos, que Dios nos haya llamado. Ya Dios nos llamó, hermano, estamos por encima de todo el mundo. Que Dios nos ha llamado, ya somos salvos. Ahora no nos vamos a quedar ahí, tenemos que predicar. Y si Dios tiene misericordia, nos entrega sus dones. Y si Dios tiene más misericordia, nos entrega sus ministerios. Amén. Entonces, esa es la escala de Dios. Porque hay gente que se convierte, ya es pastor y luego es apóstol. Así estamos, ¿no? Que no pasan por el proceso de Dios. El proceso demanda tiempo. Dios tiene que meterte en pruebas, en el valle de sombra de muerte donde estaba David. Tiene que pasarte por el desierto donde no hay agua ni comida. Y la gente no entiende eso. Tiene que haber un proceso para que tú alcances. Y si tú rindes la prueba, entonces Dios te puede promover. Si no, no se puede. Amén. Bien, continuamos entonces. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánto vamos grabando, hermano Jairo? No quiero rendir al público. 50 minutos ya estamos hasta ahí. Vamos a continuar un texto más, ya porque hay bastante que hablar. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 7. Estamos, recuerden lo que nos están sintonizando a través del canal. Estamos grabando la serie El Predicador y su mensaje. Aquí deberían estar los hermanos que quieren predicar. No están, ¿no? Hay dos que faltan. Pero los que están, a ver, quiero verlos predicar a Jairo, quiero predicar a él, quiero predicar a todos. Esta hermana Débora se escapó. Ahí está, listo. Bien, Gálatas 2:7 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Te explico, presta atención. Los judíos tenían envidia de Pablo, porque Pablo
predicaba a los gentiles y los judíos no podían juntarse con los gentiles, era abominación para ellos. Por eso que le hacían problemas a Pablo. Usted ve que los judíos mismos lo querían matar a Pablo. Sin embargo, Pablo aquí aclara que a él se le encargó, se le encomendó una misión, un trabajo. Y ahí va la enseñanza. Dios te llama para que cumplas un objetivo, para que cumplas una misión. La pregunta es, ¿para qué te llamó Dios? Hay muchos cristianos que están en la iglesia años y no saben para qué Dios la ha llamado. Solamente congregan, están ahí, pero no saben cuál es, hermanos, la misión o el objetivo que Dios le ha entregado. Y ese es el problema que yo he visto en diferentes hermanos, en diferentes congregaciones, que están ahí siempre en una iglesia, pero todavía no han entendido cuál es su llamado. Porque si usted entendiera cuál es el llamado, el objetivo por el cual Dios lo llamó, usted se dedicaría a hacer eso. A ver, usted no le va a mandar qué sé yo, a un jardinero a hacer el trabajo de un ingeniero. No puede. Zapatero a zapato. No, un zapatero va a hacer, hermanos, va a coser un zapato como no lo puede hacer un arquitecto, porque esa es su función, es su trabajo. O sea, en tu oficio tú te vas a distinguir por ser el mejor. ¿Qué quiero enseñar? Quiero enseñar que cada uno de nosotros hemos sido llamados con un objetivo. Si tú no descubres cuál es el objetivo y el propósito por el cual Dios te ha llamado, tú vas a hacer un trabajo malo. Lo vas a hacer a medias por cumplir, pero Dios no quiere nada a medias. Dios llama a los... Es como, por ejemplo, ¿no? En una empresa, ¿usted cree que contratan a cualquier persona? Hay un proceso de selección, ¿sí? Pasan por proceso de selección, un examen, ¿y a quién contratan? ¿Al peor o al mejor? ¿Por qué? Porque lo hace mejor, ¿sí? Ahora yo pregunto, usted está trabajando en la mejor empresa, la empresa de Dios, con todo el respeto y con todo el cariño y con la madurez, apelando a la madurez de los presentes, los que me están viendo a través del canal. Hay mucha gente que dice, le llama, hermana, cante los signos, hermana, cante. Bueno, hermano, yo no me he preparado, pero como es para Dios, o sea, Dios entrega cualquier cosa. Si en el mundo, hermano, no aceptan eso, ¿usted cree que Dios, que lo puede hacer con amor? Sí. Que puede tener mucho amor, sí, pero Dios se da lo mejor de lo mejor. Si yo no lo sé, pues entonces me preparo. Si yo no sé cantar, yo no sé predicar, me preparo, ensayo. ¿Por qué yo estoy aquí? Y los que nos están viendo, ¿saben por qué? Cuando yo me convertí, había mucha gente que decía que yo no sé predicar. ¿Sabe qué hacía yo? Todas las madrugadas estaba aquí 3 de la mañana y predicaba las bandas. Todos los días, por años. Oraba 3, 2 de la mañana. Yo venía aquí a la iglesia y le predicaba a las bandas. Años y años. Porque yo no le puedo entregar a Dios cualquier cosa. Yo tengo que darle a Dios lo mejor de lo mejor. Yo no me ofendía o me hería porque alguien me decía que yo no sé predicar o que doy un mal mensaje. Eso a mí me motivaba para hacer lo mejor. El que es llamado por Dios, ¿me entiende? Nada lo puede parar. Nadie lo puede parar. Porque Dios te llamó. Y a pesar de lo que diga, y a pesar de lo que haga, lo que es de Dios nos dice la Biblia que permanece, continúa. Y se verá en el camino si usted fue llamado por Dios o no fue llamado por Dios. Se verá en el camino. Lo que quiero decir es que tú tienes que entregarle a Dios lo mejor de lo mejor, prepararte. Y si no es tu talento, no es tu don, pues entonces busca cuál es tu talento o cuál es el objetivo por el cual Dios te llamó, para que tú en eso lo hagas lo mejor. Si es para servir, sirve. Porque no es más el que limpia, hermanos, el que predica el evangelio que el que limpia los baños. No es más. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Lo entienden? La enseñanza aquí es que todos nosotros tenemos que descubrir cuál es el llamado. Pablo descubrió que a él se le encomendó, se le encargó. Él fue llamado, rescatado, llamado como el último de los apóstoles, como abortivo, dice el apóstol Pablo, para que predique a los gentiles, y a eso se dedicaba. No
no hacía otra cosa. Por eso en la clase anterior vimos, Pablo dijo, no me envió Dios a bautizar. Los apóstoles bautizaban, pero Pablo no bautizaba, sino a predicar el evangelio. O sea, Pablo sabía por qué Dios le había llamado, y eso era lo único que hacía. Descubra con qué objetivo. De repente llamado para que seas una persona de intercesión, para que ores. Pues entonces en eso destaca, en eso brilla, resplandece, porque eres luz en este mundo y sal de la tierra. Sé lo mejor. ¿O qué quiere ser usted? ¿Uno más del montón? ¿O ser el mejor en su área? En lo que Dios le ha llamado, para que usted pueda destacar. Tiene que descubrir cuál es el llamado por el cual Dios le llamó. Si usted no descubre cuál es el llamado que Dios le hizo, usted no servirá a Dios bien. Usted no recibirá. A ver, termino con esto para contar la siguiente parte más adelante. En la parábola de los talentos, a uno le entregó un talento, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 5. ¿Ok? El que le dio 5 produjo 5 más, al que le dio 2 más y al uno lo enterró. Ya conocemos, hemos hablado del que enterró su talento. Hablemos del que tiene 2 talentos y el que tiene 5 talentos. Hablemos de ellos dos. Usted se ha puesto a pensar por qué Dios no le entregó, hermanos, al que tuvo, al que consiguió 2 talentos, ¿por qué Dios no le entregó a él para que esté al mismo nivel que el de 5 talentos? ¿Por qué a él le dio 2 y al otro le dio 5? Porque Dios sabe hasta dónde tú puedes dar. Y la Biblia dice, al que más se le da, más se le demandará. O sea, aquí hay 2 enseñanzas que usted tiene que entender. Dios sabe hasta dónde tú puedes dar. Lamentablemente muchos cristianos no saben hasta dónde pueden dar y no lo dan. Pero ¿quién tuvo más bendición? ¿El que tuvo 2 o el que tuvo 5? El que tuvo 5, porque Dios le entregó 5 más. Mientras tú más trabajas, mientras tú más te esfuerzas, más Dios te va a entregar, más Dios te va a bendecir. Y hablando de bendición, siempre decimos, bendición no es solamente dinero, la bendición está más allá, ¿no? Podemos tener poco dinero, pero estamos tranquilos, felices, ¿no? No importa si morimos, no importa lo que pase, no estamos preocupados. Sabemos que vamos para el cielo, sabemos que tenemos mansiones en el cielo. Tal vez no tengo ni una casa propia, pero tengo una casa en el cielo, es de oro, y allá nadie me lo es. Mi casa es excelente, preciosa, y cada día yo la estoy adornando mi casa. ¿Cómo? Con los frutos que gano, con las joyas que usted haga, con el trabajo que usted haga. Usted trabaja aquí y arriba el Señor también está trabajando, construyendo tu morada, porque Él dijo, voy a preparar mi morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué feo sería que el hermano Jairo tenga una morada de 3 pisos y el hermano David en un piso nada más, ¿no? Entonces David va a empezar a trabajar más aquí, va a salir más a las calles, va a traer más almas, y cada uno va a hacer su función para que todos tengamos allá lo que nos corresponde. Amén. A su nombre, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios los bendiga.